Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es jueves 31 de agosto de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y así comenzamos. La Corte confirma que el gobierno deberá revelar a qué países donó vacunas contra el COVID-19. Quienes tienen vocación aspiran a ser los mejores jueces para servir a otros combatiendo la injusticia, afirmó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. La primera sala declaró inconstitucional el artículo 2947 del Código Civil del Estado de Puebla en materia de hipotecas. Iniciamos con el reporte de mi compañero Mario López Peña sobre los asuntos que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en su sesión de este jueves. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 recursos de revisión en materia de seguridad nacional relativos a las vacunas COVID. En el primer caso, confirmó la resolución del INAI que ordenó al Ejecutivo Federal entregar información sobre las vacunas que México ha recibido por donación y revocó la resolución del INAI para reservar la información sobre el valor económico que representó para México la donación de vacunas a otros países. Escuchemos al ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se trata de datos que el propio Estado mexicano ha proporcionado a la ciudadanía sobre la cantidad de dosis adquiridas y los tratos de donación que se han celebrado. En el segundo recurso, el Pleno confirmó la resolución del INAI que ordenó al Ejecutivo Federal entregar información sobre el número de dosis y la farmacéutica encargada del suministro, pues esa información ya es pública. Y en el tercer asunto, el Pleno confirmó la resolución del INAI que ordenó al Ejecutivo Federal entregar información sobre vacunas no administradas y las que caducaron. Eso fue lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en su sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte desde el Pleno y, por supuesto, los detalles en punto de las 20:30 horas en el noticiario nocturno. Y seguimos con la información porque la Escuela Judicial ha formado personas juzgadoras con altos estándares académicos y profesionales, aseguró el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo al participar en las actividades conmemorativas por el 45 aniversario de la Escuela Judicial, en donde aseguró que la formación de los impartidores de justicia no solo debe incluir aspectos jurídicos, sino involucrar habilidades para conocer el contexto social y fortalecer los valores de la ética. Aseguró que el ser juez es una vocación y una forma de vida, precisando que un buen juez no conoce ni de soberbia ni de arrogancia, y su buen ejemplo en la esfera pública y privada es la única clave para ganarse el aprecio y reconocimiento social. Quienes tenemos vocación judicial, y aquí afortunadamente habemos muchos, aspiramos a ser los mejores jueces, no por buscar la distinción o remuneración asociada, no por obtener un reconocimiento o aplauso, no en búsqueda de algún premio, sino por el verdadero compromiso de servir a otros combatiendo la injusticia y la mezquindad. Y en este mismo espacio, el consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis Vázquez, aseguró que para ser integrante del Poder Judicial Federal se requiere de una especialización que no se pide en los otros poderes de la Unión. Aseguró que es indispensable que quienes ejercen la función de impartir justicia cuenten con habilidades especiales y que conozcan el contexto en el que habrán de aplicar la ley. Indicó que es indispensable ir más allá del formalismo jurídico con el fin de garantizar el acceso a la justicia a las personas que menos tienen. Es necesario que quienes van a impartir justicia estén insertos plenamente en su momento y en su ambiente social. En las circunstancias que se viven en la sociedad fuera
del mundo formal de la Administración de Justicia. El Consejo de la Judicatura Federal publicó las listas de aspirantes a 3 concursos internos para la designación de magistradas y magistrados de circuito. En el primero de ellos, que es exclusivo para mujeres, se admitió a 19 aspirantes. En el caso del segundo concurso interno, que es mixto, se admitió a 92. Y en el tercero, que es para designar a magistradas y magistrados de circuito especializados en el sistema penal acusatorio, fueron aceptadas 85 personas. Las y los aspirantes de estos 3 concursos de oposición deberán presentarse el próximo martes 5 de septiembre en las instalaciones centrales de la Escuela Federal de Formación Judicial para resolver el examen escrito correspondiente a la primera etapa del concurso. En cada uno de los concursos estarán en disputa 25 plazas, sumando en total 75. Por vulnerar el derecho de propiedad. La primera sala de la Corte determinó que es inconstitucional el artículo 2947 del Código Civil del Estado de Puebla al establecer que la hipoteca formalizada por el propietario aparente de un inmueble es válida, aun a pesar de que con posterioridad se declare nulo el título de propiedad que se presentó para otorgar el crédito hipotecario. La sala determinó que si bien la norma busca un fin constitucionalmente válido, como es proteger al acreedor de buena fe, en este caso un banco, el legislador pudo establecer una medida que cumpliera con la misma finalidad, pero que no afectara tanto los derechos de la propiedad de los auténticos dueños de un inmueble, pues dicha norma somete el derecho a la propiedad de los legítimos dueños a un gravamen que limita sus derechos a usar, gozar y disponer de dicho bien. Por este motivo revocó la resolución impugnada y devolvió el asunto al Tribunal Colegiado del Conocimiento para que emita una nueva resolución sin aplicar dicho artículo. En más noticias, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consisten las pruebas en materia ambiental, que las personas juzgadoras pueden tomar en cuenta para resolver asuntos sobre afectaciones al medio ambiente. Se trata de estudios técnicos y científicos, actividades, objetos o datos que pretenden demostrar los hechos denunciados, tal como ocurrió en el amparo a revisión 237/2020, en el que la segunda sala de la Corte resolvió que la construcción de un relleno sanitario en Xonocatlán, Estado de México, transgredió las disposiciones técnicas y afectó los derechos al medio ambiente sano y a la salud de la comunidad. La Corte ha reconocido que en estos casos se parte de una situación de desigualdad por factores técnicos, políticos o económicos respecto a la autoridad responsable, por lo que las personas juzgadoras deben adoptar medidas para corregirla. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 9º Distrito determinó que cuando un trabajador está por jubilarse y alega que fue obligado e incluso sometido a presión psicológica para firmar su renuncia y el patrón alega que la terminación de la relación laboral fue voluntaria, corresponde a este último demostrar que la renuncia reúne las condiciones de certeza, es decir, que refleje la voluntad, autonomía y espontaneidad del trabajador con el fin de que resulte verosímil y por ende con eficacia demostrativa plena, pues recordó que en materia laboral operan otras reglas y estándares de valoración de pruebas debido al contexto de desigualdad y asimetría económica, social y cultural entre el patrón y el trabajador. En estos casos, el juzgador debe privilegiar el estudio de la posible coacción y el contexto que lo rodea, máxime si el trabajador se encuentra cerca de jubilarse con base en el contrato colectivo, pues en estos casos no resulta razonable la separación voluntaria del empleo. Todo ello para proteger los derechos del trabajador a la igualdad sustantiva, a la libertad de trabajo, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la estabilidad en el empleo. Son 2 de la tarde con 9 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias, no se vayan. Al regresar, de cara a los comicios de 2024, se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros.
Este día se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales 2023, con la participación de las y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y mi compañero Juan Carlos González se encuentra ahí y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el sur de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales 2024, en el cual el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, refrendó su compromiso con la democracia a una semana del inicio del proceso electoral 2023-2024. Dijo que México tiene la certeza de que cuenta con instituciones de justicia electoral que son garantía aún frente al proceso electoral más grande en la historia democrática de nuestro país. Escuchemos. Una vez más, las autoridades electorales tenemos el reto de cuidar el proceso electoral. Estoy seguro que vamos a dar los resultados que la gente espera. También estoy seguro que la sociedad exige erradicar las malas prácticas, espera el cumplimiento de la ley y una actitud democrática de todos los actores políticos que participarán y competirán en las próximas elecciones a nivel nacional, es decir, federal y en los procesos locales. En este evento, donde también participó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se firmó el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral entre autoridades electorales y diversas instituciones de la sociedad civil, quienes se comprometen a vigilar el proceso electoral del próximo año. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte de este importante encuentro. Y seguimos con estos temas porque la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del Consejo General del INE que establece el mecanismo de coordinación y comunicación de la Unidad Técnica de Fiscalización con las diversas áreas de dicho instituto para los procesos federales y locales concurrentes de 2024. El acuerdo fue impugnado por Morena, argumentando que violaba los principios de certeza y legalidad, pero la Sala descartó los argumentos, pues no se prevé ningún procedimiento específico de fiscalización, sino únicamente la manera de coordinarse para llevar a cabo la supervisión de actos y propaganda vinculados con los procesos partidistas de cara a los comicios del próximo año. Se estima que fue correcto que la responsable previera los señalados mecanismos de coordinación a fin de llevar a cabo actividades de fiscalización en torno a los procesos políticos partidistas en curso, toda vez que con ello se da cumplimiento a determinaciones que ya han quedado firmes. Por su parte, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral ordenó al Tribunal Electoral de Chihuahua notificar al diputado local que promovió la revocación de mandato del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, sobre la modificación a la pregunta establecida por el Instituto Electoral Local para este instrumento de participación ciudadana. En ningún momento se le notificó la sentencia impugnada, pues no obstante que el tribunal responsable le ordenó al Instituto Electoral Local notificar la sentencia y su aclaración al hoy actor en su carácter de promovente de la consulta de revocación de mandato, dicho instituto le notificó en un correo electrónico diverso al autorizado. El consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, impartió una conferencia magistral sobre retos y perspectivas de la reforma laboral a invitación del Poder Judicial de Durango, en el marco del curso de formación integral para las y los operadores del nuevo sistema de justicia laboral. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia instaló la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, que tendrá la tarea de lograr la implementación del Código Nacional de Procedimientos en la materia. El Poder Judicial de Tamaulipas implementó códigos QR en los oficios de juzgados civiles y familiares para proteger la integridad legal y la garantía de autenticidad de los documentos. Inició la capacitación a operadores del equipo multidisciplinario en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sobre la implementación de la justicia terapéutica en el Estado, con el que se brindará tratamiento integral contra las adicciones a personas en conflicto con la ley.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. A seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera, le agradezco su atención y a nombre de todo este equipo le deseamos que siga disfrutando su tarde de jueves. Hasta pronto.